Detección y tratamiento en la epilepsia. Te lo contamos en este programa. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. Comenzamos. En el programa de hoy tenemos como invitado especial a la doctora Paulina Bombón. Es especialista en neurología por la Universidad Estatal de Belgorod, Rusia. Tiene una subespecialidad en geriatría neurológica en la Universidad Nacional Autónoma de México. También posee un máster en salud pública y es parte del staff de especialistas en Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos a una invitada especial que es la doctora Paulina Bombón y vamos a hablar sobre un tema que estoy seguro que te va a interesar. Es sobre la epilepsia. Doctora, muchas gracias por estar aquí en este programa. Hola con todos, gracias Francisco por la cordial invitación y como tú mencionaste, la epilepsia es un tema de gran importancia en el campo de la neurología. Y justamente vamos a topar la primera parte y queremos que nos explique un poco la doctora Paulina Bombón. ¿Qué es la epilepsia, doctora? La epilepsia, ustedes deben saber que es una enfermedad del sistema nervioso, es decir, que afecta al cerebro de nuestros pacientes y que se produce una serie de crisis epilépticas y esto conlleva a un tratamiento o atención por neurología. Doctora, ¿la epilepsia puede ser heredada o por qué razones la podemos padecer? La epilepsia es una enfermedad que se puede presentar en grupos de edad. Por lo general puede ser más frecuente en menores de 1 año o en adultos mayores. También puede influir, como tú mencionaste, Francisco, antecedentes genéticos, pero esto en un menor porcentaje. La epilepsia también puede darse por traumatismos o golpes en la cabeza, infecciones o también cuando existen alteraciones de la glucosa, la tiroides, trastornos metabólicos que nosotros mencionamos. La epilepsia tiene múltiples causas y es ahí que debemos tratar de investigar por qué se está dando esta crisis epiléptica. Doctora Paulina, ¿cómo podemos analizar estas características para saber en casa si es que alguien puede padecer o no esta enfermedad? Primero, deben tener en cuenta que el sufrir una sola crisis epiléptica no es epilepsia. Para nosotros determinar que un paciente tiene epilepsia, debe presentar por lo menos 2 crisis epilépticas separadas por 24 horas. Deben conocer que hasta un 10% de toda la población en el mundo alguna vez puede presentar una crisis epiléptica. Por lo general, el neurólogo debe establecer qué tipo de epilepsia es. Las más frecuentes son las crisis epilépticas generalizadas. Quizás muchos de ustedes han evidenciado algún tipo de crisis. Por ejemplo, el paciente puede perder la conciencia, caer al suelo. Muchas veces deben fijarse cómo está la mirada de los pacientes. Los ojos están abiertos. Muchos de los pacientes babean o tienen tendencia a salivar, viran la cabeza o también parte del cuerpo. A veces los pacientes se pueden poner muy rígidos, muy duros y posterior a eso viene una serie de movimientos incontrolables que puede ser en brazos y piernas. Algunos pacientes también durante la crisis pueden relajar esfínteres, es decir, orinar. Esa es las crisis más frecuentes que quizás la mayoría ha evidenciado, pero también dependiendo del grupo de edad, por ejemplo en nuestros adultos mayores, podemos identificar una epilepsia de tipo focal. ¿A qué me refiero con eso? Desde que el adulto esté solo con la mirada perdida, como viendo al horizonte, hacer movimientos en los párpados, la boca o movimientos pequeños en la boca, también es epilepsia. Doctora, ¿para esto existe algún método para poder detectar esto temprana edad? ¿O simplemente nosotros nos debemos basar en estas características para saber que algo está sucediendo y acudir al médico? Como lo mencioné, la epilepsia se puede presentar a cualquier edad, pero sí va a ser más frecuente en menores de 1 año y en los adultos mayores. Es importante también que controlemos factores de riesgo, que no haya no haya un control adecuado de diabetes, tiroides, enfermedades renales, que también controlemos lo que es la alimentación, el sueño, porque muchas veces una crisis epiléptica puede ser desencadenada por alguna de estas alteraciones.
También debemos recordarles a las personas que nos están viendo que pueden asistir a Hospital Durán y sacar su cita con la doctora Paulina Bombón si es que tienen estas características con algún familiar o simplemente si tienen ustedes alguno de estos factores que estamos mencionando en el programa. Pueden tomar una cita a los números que están en pantalla y primero, salir de dudas. Segundo, preocuparse también por este tipo de enfermedades que se puede decir ya son conocidas, pero a veces no tenemos mucha información o no encontramos información pertinente aquí en internet y muchas veces el desconocimiento es bastante importante para poder tomar una decisión. A veces no sabemos o desconocemos muchas causas que nos puede estar pasando. Entonces es muy importante que ustedes puedan mirar estos programas y tomar toda la información que los médicos especialistas nos están indicando para que ustedes puedan decidir o no y sacar una lista de las cosas que les puede estar pasando. Y siempre es muy bueno asistir a su médico de confianza. Doctora, también ¿existe algún tratamiento que podamos tener? ¿Esto tiene una cura? Como tú mencionaste, Francisco, muchas veces los pacientes desconocen que se trata de una crisis epiléptica. Es importante que el médico especialista en neurología indague en los antecedentes médicos, que realice una adecuada historia clínica, cómo fue el evento, si tal vez hubo un testigo que describa qué es lo que sucedió. Y también se debe solicitar dentro del tratamiento o el abordaje de la epilepsia exámenes de sangre, un examen de imagen como puede ser una tomografía o una resonancia simple, y en la epilepsia también podemos solicitar un examen que se denomina electroencefalograma. Este examen es un examen sencillo que consiste en colocar unos electrodos en la cabeza del paciente para determinar la actividad eléctrica del paciente. Si con todos estos exámenes nosotros confirmamos que es epilepsia, ha tenido el paciente 2 o más crisis epiléptica, tal vez tiene lesiones en la resonancia, hay actividad epiléptica en el electroencefalograma, el médico debe decidir el tratamiento. ¿A qué me refiero? A fármacos que nos van a ayudar a controlar estas crisis epilépticas para que el paciente se quede libre de estos eventos. Tenemos muchísimos fármacos en el mercado. En Ecuador disponemos de fármacos de primera, segunda y hasta de tercera generación. La elección del medicamento debe ser en base a la edad del paciente, qué tipo de epilepsia está sufriendo nuestro paciente y también a qué antecedentes o efectos puede tener nuestro paciente. Pero como tú mencionaste, la epilepsia tiene tratamiento. El paciente, lo que queremos es que se queden libres de estas crisis y que el paciente con epilepsia tenga una adecuada calidad de vida. Doctora, también, si es que en la familia tenemos antecedentes de papás, abuelos, hermanos con epilepsia, es muy probable que podamos desarrollar este tipo de enfermedad a lo largo del tiempo. Tenemos que realizarnos un chequeo preventivo para descartar cualquier tipo de anomalía en nuestro cuerpo. Sí, los antecedentes familiares muchas veces no solo en la epilepsia, sino en otras enfermedades puede dar un riesgo de que padezcas la enfermedad. Por lo general este riesgo puede ser del 10%, pero ante una primera crisis epiléptica y si hay, como tú mencionas, un papá o una hermana que tiene diagnóstico de epilepsia, se debe acudir a la especialidad por neurología para que se realice el chequeo médico, determinar si hay lesiones en las imágenes o alteraciones en el electroencefalograma e iniciar un tratamiento adecuado. Doctora, aquí en Hospital Durán nosotros podemos agendar nuestras citas, podemos realizar todos los exámenes pertinentes que tenemos y podemos hacer una invitación a las personas que nos están viendo para que si es que padecen este tipo de características o en realidad no podemos diagnosticarlo desde una pantalla, sino debemos asistir a una cita presencial para que ustedes como especialistas puedan realizar su labor de detectar, de indagar sobre todo este tema que es algo familiar, es sobre el tipo de vida que llevan también. Entonces podemos recomendarles algo a las personas que nos están viendo
para que tomen ciertas decisiones en casa y puedan estar un poco más tranquilos también, ¿no? Recuerden que aquí en Hospital Durán yo soy la médico especialista en neurología y geriatría neurológica. Ante cualquier duda, si es una crisis epiléptica o si ustedes ya tienen un diagnóstico de epilepsia, también deben acudir a los controles médicos continuos por neurología. En Hospital Durán podemos también realizar exámenes de sangre, exámenes de imagen como una tomografía. Es importante que el paciente de hecho se mantenga en controles porque muchas veces no existe un control adecuado de estas crisis y los pacientes están convulsionando, presentando sus crisis. Estas crisis muchas veces pueden dar lugar a lesiones, heridas. Es lamentable ver cómo nuestros pacientes vienen muchas veces con heridas en su cara, fracturas, golpes, esto a consecuencia de una crisis. También es importante que determinemos, por ejemplo, si el tratamiento está a la dosis adecuada o si es necesario ir aumentando dosis. Por lo general, algo importante que deben saber los pacientes es que con un solo medicamento antiepiléptico, hasta un 70% de los pacientes pueden quedarse libres de crisis. Si a pesar de estar con el medicamento y el paciente sigue presentando la crisis epiléptica, el médico puede ir añadiendo otro medicamento, pero si nuestro paciente ya está con 2 medicamentos y sigue presentando crisis, el paciente debería ser derivado para una cirugía para el control de las crisis epilépticas. Yo quisiera insistir en que nuestros pacientes no abandonen el tratamiento. Muchas veces el paciente se cansa o ya no quiere tomar medicamentos y esa es la primera causa que el paciente con diagnóstico de epilepsia esté presentando la crisis. Algo importante que se debe recomendar también en los pacientes es que mantengan un horario regular del sueño. Por ejemplo, si el paciente se trasnocha o tiene insomnio, puede ser causa de una crisis epiléptica. Que el paciente no se exponga también a luces muy fuertes, qué sé yo, del celular, de la computadora, porque ese estímulo luminoso también puede desencadenar una crisis epiléptica. El paciente debe mantener una alimentación adecuada, realizar ejercicio físico. Pero por favor, insisto en nunca abandonar el tratamiento sin indicación médica. Doctora, yo creo que una de las preguntas más importantes que vamos a topar ahora es ¿qué debemos hacer y cómo detectar que alguien está sufriendo un episodio de epilepsia y qué debemos hacer? Es una pregunta muy importante. Realmente llega la consulta médica que muchos de los familiares les dieron RCP, una resucitación cardiopulmonar a nuestros pacientes, o me cuentan que les metieron los dedos, que les metieron una cuchara en la boca. Eso es algo que nunca se debe hacer. Yo que les aconsejo primerito a los pacientes, a los familiares, sé que es difícil que tal vez tú veas a un familiar sufriendo una crisis epiléptica, pero se debe mantener la calma, ¿sí? Es importante que también tomemos el tiempo de la crisis. Algunos familiares ya saben manejar el cronómetro. ¿Por qué? Porque una crisis epiléptica nunca debe durar más de 5 minutos. No introducir absolutamente nada en la boca. La crisis es un proceso autolimitado, entonces va a ceder, no es que se va a tragar la lengua, porque de eso tienen miedo los familiares. Si nosotros metemos objetos en la boca, estamos tapando, obstruyendo la vía aérea. También podemos retirar objetos personales como puede ser los lentes, una corbata. Si está con prendas de vestir muy ajustadas o apretadas, tratar de abrirlas. No sujetar al paciente. El paciente está convulsionando o presentando una crisis y los familiares los aprietan, los sujetan. No. Si la crisis epiléptica ya pasó, yo lo que les recomiendo es que coloquen al paciente de lado y también a veces los familiares les dan agua o pastillas. No. Después de una crisis, por lo general el paciente, ¿qué sucede? Quiere dormir, se duerme o está adormecido. Entonces, si ustedes les dan líquidos, alimentos, van a hacer que nuestro paciente se atore, se atragante. Entonces, lo más importante, mantener la calma.
Y si la crisis epiléptica está durando más de 5 minutos, está convulsionando una convulsión, otra convulsión o tiene también heridas en la cara, hay que llamar inmediatamente al 911. Eso es algo muy importante. Si es que nosotros debemos ocupar el sistema de emergencias que tenemos al 911, es al momento de que nosotros veamos que está sucediendo este episodio. Nosotros retiramos lentes, gafas, cualquier tipo, si es que es dentadura postiza también, corbatas y cualquier cosa que pueda detener un poco el movimiento, ¿no es cierto? Para que no se pueda atragantar. O lesionar. Entonces, con esto, doctora, nosotros no debemos dar alimentos, no debemos dar pastillas y debemos mantener la calma y manejar con el sistema único de emergencias, que es el 911, para que gestione esto y se pueda manejar de la mejor manera, ¿no? Sí. Si la crisis epiléptica dura más de 5 minutos, por favor, 911, porque la crisis tiene que durar, la mayoría dura 1 minuto. Si está durando más de 5 minutos, algo más puede estar sucediendo y probablemente va a necesitar hospitalización. Doctora, también, para ir finalizando este segmento de medicina preventiva, podemos darles unas recomendaciones a las personas que nos están viendo sobre toda la parte, desde la detección, que tengan un buen estilo de vida, que coman saludable, que realicen actividad física, cuántos minutos debemos realizar y en sí unas recomendaciones generales para que todas las personas que nos ven tengan un estilo de vida mucho mejor. Un mensaje importante es que una sola crisis epiléptica no es epilepsia, ¿sí? 2 o más crisis es epilepsia. El tratamiento debe ser indicado por tu médico especialista en neurología. Con el tratamiento queremos que los pacientes no estén presentando crisis epilépticas y también es importante acudir a los controles médicos continuos. Por favor, aprendamos, instruyámonos acerca de la enfermedad, no estigmaticemos al paciente con epilepsia. Es una enfermedad que tiene tratamiento y también aprendamos sobre las recomendaciones, cómo actuar, mantener la calma. Puede ser difícil, pero eso es lo que le ayuda al paciente. Mencionar también que es importante el sueño, que el paciente descanse 7, 8 horas dependiendo, que no se trasnoche. El paciente con epilepsia puede realizar cualquier tipo de actividad física para proteger el cerebro y el corazón. ¿Cuál es la recomendación? 30 minutos 5 veces a la semana. Evitar el consumo de alcohol y tabaco en epilepsia también es fundamental. Y si tienen alguna duda o necesitan una valoración por neurología, insistirles aquí, tenemos la especialidad. Pueden llamar a los teléfonos y agendar una consulta para neurología. Muchísimas gracias, doctora. Y recordarles a todas las personas que pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla y dejar todas sus dudas en un comentario en este video, para así próximamente podemos realizar un nuevo video explicando todas las dudas que tienen con la doctora Paulina Bombón. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido en este segmento de medicina preventiva. Gracias a ti, Francisco.